El presente debate no es hablar del sistema suroaquileo plantar ni hablar de la articulación subastragalina, sino de la etiología de la inestabilidad de la articulación subastragalina, que es para el doctor Mario Juanto un sinónimo de un pie plano. Y en alguna de las pláticas que dio, yo le rebatí pues que no es primero la etiología de un pie plano y segundo que tampoco es una inestabilidad primaria, no que no exista mayor movimiento en esta articulación, sino que es una inestabilidad secundaria. ¿Secundaria que a un acortamiento del sistema suroaquilioplantar. Suro quiere decir pierna o que viene de la pierna. Aquiles porque ahí terminan los músculos gemelos, el sóleo, en un solo tendón. Se continúa con fibras y forman una sola cuerda con la fascia plantar que llega a su inserción hasta la base de las falanges. Aquí tiene un punto y acá se divide en 5 puntos y este tiene un punto aquí y se divide también en un abanico de fibras juntas y en dos gemelos y en un sóleo. Ese es el sistema suroaquileo plantar. Si este sistema suroaquileo plantar está corto estrictamente sin hacer ninguna desviación del pie ni otra cosa, el talón no tocaría el suelo. No es a este grado, ¿eh? Siempre vemos el paciente con el talón apoyado, pero yo pongo esta imagen para decir que aquí hay un acortamiento del sistema suroaquileo plantar. Como no podemos caminar con la punta, entonces tenemos que apoyar el talón. Me voy a apoyar de estas otras diapositivas. Y miren, como paréntesis, quiero enseñarles lo que sucede. Esta foto para mí es muy valiosa porque este paciente solamente tenía un acortamiento congénito que es diferente, ¿eh? Es diferente de lo que vamos a hablar. Pero miren todo lo que ocasiona en un pie y es unilateral. Generalmente es bilateral, pero en este paciente era unilateral. El paciente aquí tiene 34 años de edad y en 34 años de edad, ¿qué sucedió? Algo sucede genéticamente y hay una falla o fibrosis o no tiene la elasticidad del sistema suroaquileo plantar y entonces no se desarrolla un pie normal, sino crea un pie plano, perdón, un pie cabo. El otro pie es normal. Pero aparte hay mucha presión aquí en el dorso del pie, hay protrusión de los metatarsales, hay dedos en garra, hay un dedo rígido que no existe en el otro lado porque yo le pedí al paciente que jalara sus pies hacia su cara y miren cómo se quedan los dedos. Primer dedo a este, acá rígido. Y obviamente pues hay sobrecarga aquí de los metatarsales. Esto nada más lo presento para decir cómo el sistema suroaquileo plantar sí es determinante para muchas de las patologías que padecemos en nuestros pies. Si alguien me preguntara por qué los seres humanos en la actualidad tienen más equinismo que vamos a decir hace 2000 años, pues yo les diría que la culpa la tiene el que nosotros aplanamos nuestro pie. Si nosotros quisiéramos saber por qué ahora tenemos más corto el sistema suroaquileo plantar, pues el pie está diseñado para apoyar descalzo desde que el hombre era
prehistórico, ¿verdad? ¿Y en dónde apoyaba? Pues apoyaba en la arena, en pastizales, lodazales. ¿Y qué sucedía? Pues el talón se hundía. Pero nosotros aplanamos todos nuestros terrenos, ¿verdad? Lo primero que aplanamos fueron nuestros pies para protegerlos del calor de la arena o del frío de la nieve o de los espinos o el camino. ¿Por qué antes no? Porque el hombre no había emigrado, era nómada, vivía en un solo lugar, pero cuando empieza a caminar fuera para buscar agua y buscar alimento, pues tiene que aplanar sus terrenos. Como dijimos, el primer terreno que aplanó fue sus zapatos y después todo lo que vemos, todo, si te subes a un avión para ir al lugar más lejano, siempre está eh, ya endurecido el terreno. ¿Qué sucedía? Pues antes el talón se hundía y el sistema suroaquileo plantar viajaba en esta forma vertical. Y posteriormente, cuando nosotros aplanamos nuestros terrenos, pues tiene que haber un choque y una inclinación. Y es cuando entonces el tendón de Aquiles y el sistema suroaquileo plantar se aflojan y después de muchos años, de muchísimos años, eh, una sola generación es 4.000 años, entonces imagínense, perdón, por más de 100 generaciones, o sea, unos 4.000 años. Entonces ya esto produce un cambio en nuestros genes y nosotros en la actualidad tenemos eh, más corto el sistema suroaquileo plantar, y lo cual es la causa o la etiología, que es el motivo de nuestro debate, de tener una inestabilidad del sistema de la subastragalina y producir un pie plano. Yo me apoyo siempre en esta imagen. Miren, este es el esqueleto del pie de un neandertalis que vemos, uno de los primeros primates que se pusieron de pie. Y si ustedes ven el calcáneo y ven el astrágalo, están en paralelo. ¿Por qué? Pues porque no necesitaban que estuviera una estructura que ahora tienen nuestros pies y que creo que es la diferencia de la evolución, que se llama el sustentáculum tali. ¿Por qué? Porque aquí quedó el calcáneo y en vez de tener arriba el astrágalo, lo tenemos a un lado y necesitamos una mano o un brazo que alcance y le dé sustento a este talus. Precisamente de ahí su nombre. ¿Y qué sucede? Pues bueno, si vemos a una persona parada, ¿hacia dónde llega el peso del pie en el pie? Llega en la parte medial. ¿Y qué produce esto? Un momento de fuerza. A esto le denominamos un momento cuando existe un punto de apoyo que sería aquí y el resultado del movimiento sería hacia acá. Y entonces tenemos un valgo en el retropié. Esto me lo voy a brincar porque ahorita no viene al caso. Si tenemos entonces un pie que ha evolucionado, pero aumenta, el tendón de Aquiles debería de llegar aquí. Pero como no llega, porque entonces no tocaría el talón, como en la primera diapositiva que mostré, entonces el cuerpo resuelve, el cerebro, con echar hacia un lado o hacer un doblez a este nivel para que pueda apoyar también el talón, pero eso va a ocasionar muchos problemas. No le hagan caso al letrero de arriba, utilizo esta para ver lo mismo. Si una persona tiene un equinismo o un acortamiento, ya esto existe muy marcado en el 15% de toda la población, y todo mundo tenemos cierto grado de equinismo, pero no es tan marcado. ¿Qué sucede si vemos al pie cargando hacia acá? Pues que la sobrecarga va a estar en la parte medial. ¿Y qué está sucediendo con la articulación subastragalina? Pues se está desplazando hacia adelante y hacia medial y hacia abajo, hacia plantar, y está ocasionando una depresión del arco plantar. ¿Y qué sucede? Pues bueno, todos los cambios que hay y no solamente a nivel del pie. Entonces,
Cuando una persona tiene acortado el sistema suroaquileo plantar y apoya, aun cuando apoye y aun cuando haga el movimiento que vimos, siempre va a existir este equinismo. ¿Y cómo lo puede compensar? Dos cosas. Con la inestabilidad, como le llama mi amigo Mario Juanto, en la subastragalina, y con una hiperlordosis en el sistema aquí para que el eje del peso del cuerpo caiga en el pie. Bueno, dije que no estaba de acuerdo tampoco con el doctor Juanto en llamarle en una inestabilidad. ¿Por qué? Porque una inestabilidad, una articulación que tiene inestabilidad, se mueve en todas direcciones, no solamente en la parte medial o hacia la parte medial, como en el caso del acetabulum pedis, o sea, el recorrido que tiene el astrágalo en el escafoides, de tal manera que deja una parte descubierta, más de un tercio. Y esto ocasiona los cambios que vimos como un pie plano. Eh, ¿Por qué no es una inestabilidad esto? Porque si fuera una inestabilidad, entonces también podría salirse esta articulación o el acetabulum pedis hacia la parte lateral y casi ningún pie cabo que tiene ahora sí el peso en el lado contrario tiene una inestabilidad hacia la parte lateral. Entonces yo no le llamaría tampoco una inestabilidad y menos podría decir que se trata de una causa o un sinónimo, perdón, de pie plano. El doctor Mario Juanto en algunas de sus charlas que ha dado dice que el pie plano es igual a una inestabilidad de la articulación subastragalina. Y pues bueno, yo pienso que es una consecuencia. Si me regreso hasta la primera diapositiva que vimos, si nosotros tenemos este acortamiento, cuando apoyamos, pues inmediatamente hay ese momento de fuerza del que hablé. Y aplica aquí la ley de Wolf. La ley de Wolf dice que una fuerza anormal en un hueso o estructura, en este caso la cápsula articular, el ligamento de Spring y las estructuras mediales, pues van a sufrir una deformidad. Y esta deformidad siempre va a ser hacia llevar a un pie plano. Y yo le preguntaría al doctor Juanto, que ahora le corresponde ya hacer su debate o su presentación, pues ¿por qué cuando nosotros ponemos una artrorisis, en algunas ocasiones alargamos el sistema suroaquileo plantar, ya sea a nivel de donde nace, en la rodilla, o aquí o en esta parte? ¿Y por qué cuando nosotros liberamos el sistema suroaquileo plantar no se quita el pie plano? Cuando se pone una artrorisis aquí, en muchos de los casos, si está muy marcado, hay que alargar el sistema suroaquileo plantar. ¿Por qué? Porque empeoramos el problema y ahora recargamos hacia la primer cuña y hacia el primer metatarsal. Pero si nosotros lo alargamos, disminuimos. Pero cuando nosotros alargamos por sí solo en un pie plano, no se corrige el pie plano. Ahí me podría decir, mira, te estás contradiciendo. No, Tal mi, cual. mi punto, mi punto específico es que yo lo utilizo como una defensa para decir que no es una inestabilidad. Aquí no se quitaría la inestabilidad solamente alargando el sistema suroaquileo plantar. Tenemos que equilibrar el pie. A ver, para ponerlo más preciso y que me conteste esta pregunta. Si yo tengo un pie plano y le pongo una artrorisis, sí tengo que hacer un alargamiento del sistema suroaquileo plantar. Pero al revés, si yo tengo un pie plano y nada más hago el alargamiento sin poner la artrorisis, no se corrige el pie plano. Es lógico. ¿Por, ¿Por qué? Porque ya ha actuado el sistema, perdón, la ley de Wolf y ha deformado durante muchos años, desde la niñez hasta el momento que operemos al paciente,
con todas estas estructuras. Por eso es que sí necesito hacer o una osteotomía aquí o poner una artrorrisis o de plano hacer algo en la columna medial. ¿Para qué? Para contrarrestar la causa. Esto es para demostrar que la causa no fue una inestabilidad. Si yo pongo aquí una artrorrisis, no se corrige esto de acá, pero si hago un balance del pie como estoy mencionando, pues estoy demostrando que la causa fue no la inestabilidad, sino el acortamiento del sistema suroaquileo plantar. Muy bien, Carlitos. Adelante, Mario. Perfecto. Bueno, deja de compartir entonces la pantalla, si yo puedo compartirla. Yo primero y principal te quiero pedir disculpas. No obstante que no habías preparado nada, tu presentación fue como si hubiera estado preparada. Felicitaciones. Tenés esa capacidad que yo realmente no tengo. En primer lugar. En segundo lugar, te digo, lo que vos dijiste de que no hay inestabilidad, porque no se mueve para todos lados. Digamos, la inestabilidad en cualquier articulación o la subluxación que provoca inestabilidad en cualquier articulación, provoca un movimiento mayor al normal. Como por ejemplo, una subluxación de cadera provoca un movimiento anormal a nivel de la articulación glenohumeral, que realmente trae secuelas muy importantes si no se trata. En este caso, si el movimiento es de nutación, es decir, la cabeza del astrágalo normalmente se va hacia adentro un poquitito en una pequeña parte de la fase de apoyo, como vamos a ver ahora en la presentación, y ese pequeño movimiento, en lugar de ser ese, es mucho más importante, obviamente, hay una subluxación y hay una inestabilidad. Ahora, si vos me decís que cortando, o digamos, yo no opero más Aquiles, no toco más el sistema flexor, porque cada vez que se toca el sistema flexor o cualquier músculo o tendón, se produce una disminución de la fuerza muscular. Esto lo sabemos quienes hacemos neuroortopedia. Si tocamos el músculo que toquemos, por más que sea mínimo, como tocar un as, solamente la inserción proximal de uno de los gemelos, como se suele hacer, o hacer una tenotomía distal, se produce un fenómeno irreversible, ¿sí? Y si haciendo el alargamiento no logramos que se estabilice lo que está inestable, es porque la causa es la inestabilidad. Pero bueno, ahora yo, si me permiten, voy a presentar esto, lo voy a hacer rápido y te pido disculpas de nuevo, Carlos. No nos entendimos, pero es lógico que no nos entendamos. ¿Por qué no hablamos el mismo idioma? Vos hablás mexicano y yo hablo argentino. Bueno, hablando en serio, la cuestión es esta. Te digo que en la mayor parte de las cosas que pusiste ahí estoy en un todo de acuerdo. Sobre todo con el tema de la alteración que se produce a nivel de la postura a partir del problema que es el colapso del arco longitudinal interno. Todo eso genera un montón de problemas, no solamente en los pies, sino en los miembros inferiores y en el cuerpo. Obviamente, la postura esa que mostraste, lordótica, es la que nosotros queremos evitar. Y cuando yo empezaba, iba a poner esto en pantalla, digo, si puede un equino funcional, yo lo llamo así, equino funcional, o lo que vos llamabas un acortamiento del sistema suroaquileo plantar, producir una subluxación de la subastragalina, o una inestabilidad, o es la subluxación de la subastragalina la que produce a un, digamos, equino funcional, pero además a un montón de otras alteraciones, no solamente a nivel del pie, sino a nivel del cuerpo. Yo ponía esto como que ¿qué fue el huevo? El viejo debate del huevo o la gallina, ¿sí? Y además, este era el título de la charla, en la cual yo decía, y sigo diciendo, que lo armamos contigo, que sos uno de los amigos mexicanos y de Latinoamérica que me hice con este tema de la cirugía MIS, por lo cual estoy muy contento. Ahí era cuando todavía éramos amigos. Después, ya después vino esto. Y no por ser rencoroso. Bueno, es fundamental que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. ¿Sí? ¿Qué es un equino funcional? El paciente se puede parar sobre su talón apoyado en el piso, vos lo dijiste.
camina apoyado con toda la superficie plantar. Digamos, no es un tiptoe walker o un paciente que tenga una parálisis cerebral infantil. El único hallazgo es la dorsiflexión limitada. Segundo, en las personas que presentan alteraciones neurológicas, como lo que estamos viendo acá, o esta es una chica con una diparesia espástica que camina en equino, ¿sí? O en un paciente con un tiptoe walker, que también es algo neurológico sin ser físico, sino que tiene una alteración sensorial. El primer apoyo, y durante todo el tiempo que camina, lo hace con la punta del pie, nunca apoya totalmente el pie. Y por otro lado, si nosotros vemos esta cuestión y hacemos una reflexión, digo yo, nos deberíamos preguntar si todos estos pies van a tener una articulación subastragalina luxada o inestable. Y en realidad no es así, ¿sí? Ahora, ¿de qué se trata la subluxación de la subastragalina, digamos? Hay una incongruencia articular entre las facetas posterior, media y anterior, entre el calcáneo por debajo y el astrágalo por encima. Que muy bien dijiste vos, que hace millones de años, 4 millones de años, el astrágalo estaba al lado del calcáneo, y eso es verdad. Ahora, ¿por qué sube el astrágalo por encima y medial del calcáneo? Es para que tenga un movimiento mínimo, un movimiento de articulación que sea parecido a una amortiguación de las viejas amortiguaciones, para que el peso del cuerpo, cuando choca contra lo duro, no tenga una reacción tan brusca con respecto a lo que es la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el argumento de por qué un equino funcional puede causar una subluxación talotarsal? Que tire tanto de atrás que esa cuestión provoque un movimiento de pronación tan importante. Y bueno, es medio difícil, ¿no es cierto? Por sobre todo, digamos, que lo haga, ya prácticamente creo que no es posible que ese tironeamiento que produce todo el sistema suroaquileo plantar produzca un movimiento hacia atrás y con la cabeza hacia abajo del astrágalo por encima del calcáneo, ¿no es cierto? ¿Qué haría falta para que esto ocurra? Haría falta que todos los ligamentos que están entre el peroné, el astrágalo, la tibia, el astrágalo, el calcáneo y el escafoides estuvieran laxos, y se tendría que debilitar en la parte anterior del calcáneo para que bajara, y con ella que bajara y se subluxara el astrágalo por encima. Ahora, si el equino produjera esto que nosotros decimos, vos bien dijiste antes, que cuando hacemos una elongación del sistema suroaquileo plantar, sea por una tenotomía distal o algo proximal o donde fuere, digamos, el astrágalo no se reubica en su lugar. Por esto de la ley de Wolff y del Pech, te lo tomo en un adulto, pero en un chico de 5 o 6 años no tuvo tanto tiempo de que haya tanta cantidad de pasos para que esto ocurra. Por lo cual es muy difícil que, digamos, esto no ocurriría. Y por otro lado, en un paciente pediátrico, en un chico, ¿sí?, que nace con una subastragalina estable, que camina bien, que no camina con una subluxación, es decir, que no hace un pie plano. Y acá voy a hacer un paréntesis para responderte una de las preguntas que me acordé de golpe. Vos dijiste que yo hablaba sobre pie plano y que lo analogaba a la subluxación de la subastragalina o a la inestabilidad. Y no, yo digo lo mismo que vos. El pie plano es una consecuencia de una inestabilidad de la subastragalina. Eso es seguro, Carlos, ahí coincidimos. No es que el pie plano es igual. ¿Por qué? Y porque es pie plano cuando está apoyando, pero cuando el pie está en el aire es un pie normal. Es decir, el problema no es el pie plano. El problema es el movimiento exagerado que produce esa inestabilidad o esa subluxación, ¿sí? Entonces, no hay ningún paciente pediátrico con un pie como el que vemos acá arriba, que después, por obra y arte de lo que sea, se vaya a convertir en un pie como este. Es decir, no existe, digamos, ¿no?
Por otro lado, el equino funcional es algo evolutivo, y repito, no existe en los chicos. El equino funcional no existe en los chicos, no hay, digamos, literatura que corrobore que exista en los chicos. Por lo cual, digo, el problema del equino funcional es que viene a comenzar después de tanto caminar con la posición en hiperpronación provocada por la inestabilidad de la subastragalina. Caminamos muchos pasos por día, como lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver por qué esto ocurre, ¿no es cierto? La mayor parte de la fase de apoyo, como vemos ahí, se produce en supinación. Solamente hay una pequeña pronación leve allí en la fase de apoyo plantar temprano. Después el resto se realiza en supinación. Y los músculos que actúan en esta parte de la marcha son los que vemos en pantalla, todos apoyando o ayudando a la supinación. ¿Para qué? Para que no se produzca la caída del arco, para que no colapse el arco, para que no haya una hiperpronación. Pero ¿qué pasa con una persona que camina con una subluxación de la subastragalina? Todo, o casi todo, para no decir todo, el periodo de apoyo, la fase de apoyo de la marcha, la realiza en pronación. En consecuencia, todos los músculos van a estar trabajando de más, van a tener, para evitar la excesiva pronación de la subastragalina, van a estar trabajando de más. Y por supuesto que va a estar trabajando de más el complejo gastrosóleo-Aquiles, ¿sí? Y al trabajar de más, vamos a tener un acortamiento, como vamos a ver más adelante. Pero hasta ahora solamente hablé en general. Ahora yo quiero poner arriba de la mesa qué es lo que pensamos, nosotros, ¿sí? Básicamente, podemos decir que hay una gran red de ligamentos conectados al astrágalo, ¿sí? Hay un montón de ligamentos. ¿Cuál es la función del ligamento? Tiene una función activa y una función pasiva. La pasiva es la del ligamento que estabiliza propiamente dicho, por estar allí, por ir de un hueso al otro tratando de estabilizar el movimiento de una articulación. Pero tiene una función pasiva, activa, que es la de retroalimentación neurosensorial, es decir, enviar un input al sistema nervioso central y volver a recibirlo a nivel muscular. Esto es más o menos lo que ocurre. Fíjense, este esquema nos muestra la doble participación de los ligamentos, de un lado mecánico y del otro lado sensorial, para producir estabilidad de una articulación. Ahora, desde el punto de vista muscular, el más fuerte músculo que realiza la estabilización de una articulación es el que vemos acá, es el gemelo, y básicamente dentro del gemelo, el gemelo interno, o sea, el gastrocnemio interno, que, digamos, la inserción del Aquiles, cuando se forma el tendón, es posteromedial, para evitar que colapse en pronación o en valguismo el retropié, ¿sí? ¿Qué desencadena la contracción del tríceps? Bueno, es un doble mecanismo. Por un lado, el estiramiento de los ligamentos. Y por el otro lado, la elongación de los músculos. Tanto uno como el otro indican al cerebro que está pasando esto, y cuando llega el momento, el cerebro va a enviar una señal aferente para que se produzca la contracción músculo-tendinosa, ¿sí? Y aquí tenemos lo que pasa con este mecanismo protector. Es otra vez, lo resumo. Digamos, la elongación del tendón y del músculo provoca esa contracción tendinomuscular, lo que conduce, con el paso del tiempo, a un equino funcional. Porque primero, la elongación pasa como con los pacientes que tienen espasticidad. Genera lo que nosotros llamamos un reflejo, que al final de cuentas, ese reflejo termina convirtiéndose en algo fijo. Por eso hay un acortamiento, como nosotros lo estamos comentando ahora, un reflejo que provoca ese equino funcional, ¿sí? Y esto no ocurre, digamos, una vez por día, ocurre 6.000 veces por día, que es la cantidad de pasos que nosotros damos
cada vez que caminamos, ¿no? Sin contar la actividad física. Por ejemplo, una persona de 50 años como vos ha caminado unos 90, 91 millones de pasos en su vida, sin contar la actividad física que desarrolla. Y aquí vemos, cuando nosotros realizamos la hiperpronación del antepié, cómo se estira, digamos, en una subluxación de la subastragarina, cómo se estira en un espécimen, perdón, cómo se estira en un espécimen ahí está, cómo se estira el complejo del Aquiles, ¿sí? La unidad tendinomuscular tríceps surae sufre una alteración mecánica y fisiológica secundaria ¿a qué? A la tensión de los ligamentos, del tendón y de la lesión y de la tensión muscular. Y una de las cosas que ocurre en estos pacientes con el paso del tiempo, como siempre y en cada paso se alcanza el umbral crítico y eso genera que haya un desencadenamiento de la contracción muscular, que se produzca una contractura permanente y con el paso del tiempo ocurra lo que estamos viendo allí en la pantalla. Y según la ley de Wolff y, digamos, en cuanto a lo óseo, y de Davis en cuanto a los tejidos blandos, se produce un agravamiento de la deformidad por una tensión repetitiva, crónica y excesiva. ¿Sí? Y más o menos podemos decir que la conclusión es que la inestabilidad osteoarticular, ¿sí?, llega al umbral crítico de la elongación de los tendones, perdón, de los ligamentos, del tendón y del músculo, y esto envía una señal, un input al sistema nervioso central, que después va a generar un aumento de la contracción a nivel del músculo gemelo aquileo-plantar, ¿sí?, para poder estabilizarla. Y esto es un círculo vicioso. Por lo cual, para nosotros los pasos del tratamiento son los siguientes. En primer lugar, estabilizar. Estabilizar lo que está obviamente inestable. A la izquierda vemos, no sé si se alcanza a ver el video. ¿Se ve el video, Seba? No, por ahora se ve, no se ve ¿Ahora? el video, se ve la foto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, nosotros tratamos primero de estabilizar esto. Ahí. ¿Con qué? Bueno, lo estabilizamos con una endortesis extraósea, antes utilizábamos calcáneo stop, colocado en la parte medial del seno del tarso, entre la trocoidea y las dos artrodias. ¿Para qué? Para que recupere el movimiento habitual. Si después de esto nosotros no logramos que se recupere ese equino funcional, porque muchas veces se recupera, vamos a relajar el equino. Pero no utilizamos más la relajación del equino quirúrgica. Nosotros preferimos utilizar el método RPG, que es reeducación postural global, que se puede utilizar antes y después, o después de la cirugía. ¿Para qué? Porque, repito lo que dije antes, cada vez que nosotros hacemos una tenotomía o una miotomía, estamos disminuyendo la fuerza del músculo y eso es algo irreversible. Por lo cual, si pensamos en primero corregir el equino funcional realizando cualquier tenotomía o miotomía para alargar o aflojar el complejo gemelo sóleo plantar, y la subluxación de la subastragarina está aún presente, como dijo Carlos, obviamente que los ligamentos van a enviar señales al sistema nervioso central y este va a producir las señales reflejas a la unidad músculo-tendinosa y obviamente el equino funcional va a recidivar. Por lo tanto, tendríamos que acordar que el equino funcional es patológico. Obviamente que la subluxación de la subastragarina también. Y digamos, nosotros como ortopedistas queremos alinear lo que se puede alinear y mejorar lo que se puede mejorar en cuanto a función, ¿sí? Pero en nuestra experiencia, la detección temprana de esta subluxación subastragalina que provoca una inestabilidad del seno del tarso, que a su vez es la causa del pie plano, cada vez que apoya, corrigiéndola, sobre todo con esta nueva endortesis que hace 4 o 5 años estamos utilizando, resuelve y muchas veces evita
el equino funcional. Ahora, si es necesario relajar el equino funcional, obviamente que vamos a recetarle reeducación postural global previo y o posterior a la cirugía. Bueno, con esto termino y les quiero decir que todo esto que les estoy contando está, digamos, todo en mis redes. Les agradezco mucho que estén allí. Gracias, Seba, por ayudarnos. Pido una vez más disculpas por el tema de la... Muy bien. Hijo. Y Carlitos, a tus órdenes. Ahora Si no respondí les todo... pregunto. Sí, Mario, les pregunto un poco a los dos. Vale. Para Carlos, ¿qué papel desempeña la inestabilidad de la subastragalina en el papel o sea, en sí en este acortamiento y en el desarrollo del pie plano? Si él cree que hay o puede haber algún tipo de inestabilidad. Y para vos, Mario, sería la pregunta contraria. ¿Qué papel desarrollaría el acortamiento suroaquilioplantar en una articulación subastragalina inherentemente estable? No sé si me explico. Sí, Es un sí, poco sí. para que den la opinión de si hay algo de razón en la charla del otro, ¿no es cierto? Carlos, adelante. Bueno, pienso que básicamente no es una inestabilidad primaria, sino que siempre ha sido una inestabilidad secundaria, si es que aceptamos el término de una inestabilidad, porque precisamente esa inestabilidad se debe a la ley de Wolff. Tanto está en equino, y sí hay equino en los niños, y sí hay estudios que lo demuestran. Lo que sucede es que el niño es muy elástico. Y otra cosa, que yo a cada curso que voy, veo que las personas hacen la prueba de Silverstone como si fuera a ver hasta dónde puede llegar, y no es así, porque cuando tú haces el movimiento del pie hacia acá, produces un movimiento en la talonavicular y otras compensaciones que llevan hacia lateral el calcáneo y puedes hacer esta maniobra. Es simplemente centrar el pie, que no esté ni en varo ni en valgo, y ver cuánta tensión tiene. No tienes que hacer una fuerza. Todas las personas, todas tenemos un grado de equinismo mínimo, todas. Pero las que tienen un grado mayor son las que van a manifestar una consecuencia. Y esto, sí, es suficiente 5, 7, 10 años cuando ya se alcanza, porque el pie tiende a ir a una pronación. Hay un estudio también muy importante que dice que todas las personas deberíamos de tener una inclinación hacia valgo, todas. ¿Pero por qué existe el varo? Bueno, puede ser, dice esta teoría, este autor, que si hay alguna malformación en el sistema inútero, en el sistema nervioso que tú mencionabas, vamos a tener una falta de desarrollo hacia lo normal. De hecho, el extremo es el pie equinovaro y también el Charcot-Méritot, pero quitando ese porcentaje, que es el 30%, sí, casi les apuesto que las personas que nos están escuchando no saben cuál es el porcentaje entre pie plano y pie, no pie plano, sino entre valgo y varo, o como le llaman ahora los deportistas, el supinador y el pronador, ¿verdad? Pues es más o menos un 70% y se parece mucho a los diestros contra los zurdos. Si el diestro fuera en valgo, 3 grados de valgo de retropié, y el zurdo fuera neutro o hacia varo. Esa es la proporción que existe. ¿Y por qué se debe? Porque nosotros en la actualidad, ya de muchísimos años, nuestra humanidad ha ido cambiando el sistema suroaquileo plantar y se ha ido acortando, entonces hemos aumentado el varo. ¿Por qué hay tantas variantes? Tantas variantes, porque existe muchos tipos de pies, así como la huella, el peso, la forma de las rodillas y tantas combinaciones que no podemos aplicar una causa directa de un acortamiento del sistema suroaquileo plantar, pero no existe como tal, no hay esa patología de que una persona nazca
con una inestabilidad de la subastragalina o una estabilidad. Todos nacen con el pie normal y no estoy hablando de problemas neurológicos como los que mostraste primero caminando en la playa, pero ese equilibrio nos lleva a un valgo. Y como el 70% de la población ya tenemos un valgo de retropié, pues es muy fácil que incremente conforme incrementamos edad, peso, y otros factores anatómicos. Muy bien, Entonces, Carlito. perdón, Bueno, sí, yo, Sí, adelante, sí. Mario. yo voy a decir dos cosas. Bueno, en primer lugar, obviamente que no nos vamos a poner de acuerdo, porque yo estoy convencido de que existe una subluxación de la subastragalina. Pero Pero lo que Mario, tengo, espera. Mario, Déjame que responda lo que dijo Carlos. Aquí somos varios dale. ortopedistas infantiles. Salvo que tenga un problema de neurológico, digo, por espasticidad, o que tenga un problema sensorial, como el tiptoe walker, no hay pacientes pediátricos menores de 10 años que tengan un equino funcional. No lo hay. Digo, ¿y por qué hay chicos que caminan con un pie neutro, casi normal? Por otro lado, no entendí lo de la maniobra de Silverskjold, porque en realidad la maniobra de Silverskjold sirve para los pacientes neurológicos para saber si realmente lo que está elongado, acortado, digo, es todo el complejo gastrosóleo o solamente los gemelos. Pero respondiendo, y ahora te escucho, Seba, que me quería decir algo. Ujú. Sí, sí. Que te No, respondo. era la cuestión de qué le ves vos de porcentaje en la génesis de la inestabilidad de la subastragalina o del pie plano al acortamiento del complejo suroaquilio plantar. Bueno, O sea, ¿qué ves de yo lo que digo es real que, lo de la charla de Carlito? bueno, es que yo le dije que estoy de acuerdo en un montón de cosas. Solamente que para mí el problema del acortamiento de lo que es el sistema suroaquilio plantar es adquirido por la marcha en hiperpronación que se produce en cada paso. Esto es lo mismo que si nosotros tomamos en cuenta a un paciente que tiene una espasticidad. Cada vez que pisa hay un reflejo. ¿Qué tipo de reflejo? Un reflejo que hace que se contraiga mucho más el sistema suroaquilio plantar en los pacientes neurológicos. En los que no son neurológicos, pero que, tomando en cuenta lo que conté sobre el tema del input entre lo que es ligamento y lo que es masa muscular al sistema nervioso central, cada vez que camina y pisa, se produce un reflejo. ¿Cuál es el reflejo? Contracción del sistema suroaquilio plantar, 6.000 veces por día. ¿Sí? Saquen la cuenta por 365 años y por la edad de la persona, y ahí tenemos un 10. acortamiento permanente. Fuera de esto, ¿cuándo realmente podemos llegar a tener un equino funcional en un chico? Y ahí sí digo que sí, después de los 10 años. Según Di Meglio, un ortopedista francés, que escribió un libro que está muy, muy bueno, que se llama El crecimiento en ortopedia, el doctor Esteban Galás lo tiene, o por lo menos tiene algunas de las cosas que yo le pasé. A los 10 años empieza el segundo crecimiento, o la segunda aceleración del crecimiento. Los chicos aumentan al doble la velocidad de crecimiento. Entonces ahí no alcanzan a estirarse, por eso quedan ahí, sí puedo aceptar que queden con un acortamiento del sistema, con un acortamiento funcional o un equino funcional. Pero si no, no existe, Carlos. Y creo que la combinación entre, sin importar quién es el huevo y cuál es primero, si el huevo o la gallina, la combinación de la inestabilidad barra subluxación de la subastragalina con el acortamiento del sistema suroaquilio plantar es nefasto para el pie, porque produce alteraciones muy, pero muy severas, y no solamente a nivel del pie, sino a nivel del resto del cuerpo. Mario, pasamos al chat, por favor, así no, Dale, 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 dale. porque el tiempo es tirano en televisión. Bueno, acá el doctor Zaposnik dice, estimado doctor Carlos Frías, el sistema suroaquilio calcáneo plantar a mi criterio está retraído en el pie cabo.
y no en el pie plano según Capaldi. En el pie plano hay una alteración en el eje axial del pie. Por tanto, me inclino más hacia los conceptos del doctor Juanto. Gracias por las presentaciones. ¿Qué tenés para decir, Carlitos, del acortamiento en el pie cabo? Bueno, tengo para decir que, pues qué bueno que esto se preste a un debate, ¿verdad? Pero precisamente no existe ya existe un alargamiento, si él lo quiere tomar así, o la longitud es normal en el pie plano por causa de la ley de Wolff, ¿verdad? Es lo mismo que me diga que no existe, que existe un alargamiento también en la cápsula, en el ligamento de Spring y en otras estructuras subastragalinas. Existe, ¿no? Eso sí existe. Existe. Ah, Y está bien. también en el sistema suroaquilioplantar. Pero la causa principal fue que estaba corto. Y si ponen el pie en neutro, lo vas a encontrar al límite o corto. No, no, es que el movimiento de dorsiflexión para evaluar pasivamente si tiene un equino o no tiene un equino, tiene que ser con el pie neutro, si no, no sirve. Incluso en la maniobra de Silverstone. Si uno no pone el Es, pie neutro para dorsiflexionar, no, digamos, da un falso negativo o un falso positivo, estoy de acuerdo. Eso es lo que me ha llamado la atención en muchos de los cursos que he asistido de pie y tobillo, que pasan en la maniobra de Silverstone y parece que están jugando luchas con el paciente, pues nunca va a haber un equinismo, ¿verdad? Por Tú supuesto. el objetivo es saber si tiene tensión o no el sistema suroaquileo plantar. Pones el pie neutro y ves con el eje de la pierna en dónde está el eje del pie. Es clínico. Fundamental, Muy sí. bien. Otra pregunta. Gian Campana pregunta si en la subluxación de la subastragalina mejoraría con fortalecimiento del deltoideo. Bueno, No sé yo le si... pregunto Sí. lo mismo, se le devuelvo la pregunta, si en la subluxación de cadera mejoraría con el fortalecimiento muscular alrededor de la cadera. No. Si yo sostengo, según la hipótesis que les estoy contando, que tiene asidero en trabajos científicos, los que quieran me lo pueden pedir, tengo un montón de trabajos científicos que, digamos, que avalan lo que estamos charlando, no es que estoy inventando ni nada por el estilo. Pero si yo pienso que esta cuestión del pie plano es una consecuencia de una inestabilidad o una subluxación, es decir, de que hay una incongruencia articular de una articulación, no hay manera de que yo lo pueda corregir de ninguna manera, valga la redundancia. Ni siquiera con esto de que nosotros tomamos como el RPG, la reeducación postural global. ¿Por qué? ¿Por qué no hay manera de que eso lo pueda corregir? Lo puede corregir un tiempo, porque RPG se trata de concientizar los movimientos, no solamente de estirar fascias profundas. También concientizar, pero uno no puede estar permanentemente concientizando cómo va caminando, ¿sí? Sería bueno porque es una forma de meditación en acción. Pero bueno, eso es otra filosofía que lo podemos discutir tequila de por medio. Ahora Muy no, bien, no, yo no creo que eso pueda ocurrir. muy bien. Perdón, Otra... Sí, Sebastián, perdón, Carlitos. antes Sí, de sí. otra pregunta. Creo que no es, que estamos de acuerdo en que requiere un tratamiento en donde actuar, cómo quitar esa excursión de la cabeza del astrágalo en el escafoides, alinear el retropié, lograr 3 a 5, cuando mucho, grados de inclinación. Eso no hay ningún problema. El, el debate se debe de centrar en dónde está la causa. No existe ni nacen los niños con una inestabilidad, porque entonces se podría mover el calcáneo para ambas partes y no es así, ¿verdad? No, Carlos. Y, y tampoco puedes tú medir un Silverstiol real en un paciente que no sea neurológico, porque los niños tienen, según la elasticidad, nosotros utilizábamos una clasificación de Juan Davis para ver cómo estaba la flexibilidad de ese niño, y pues todos iban a tener un pie plano hacia valgo. Y aún los que tenían pie cabo, ¿verdad? Que posteriormente se manifestaba ya
como pie cabo. Si la Genial. causa es atrás o existe una inestabilidad innata, como tú dices. Yo creo que existe la inestabilidad innata. Creo que el tema de la maniobra de Silverskill es una maniobra que solamente sirve a quienes vemos pacientes neurológicos, insisto con eso. Y lo otro, si yo tengo una articulación o las superficies articulares que están en el techo del calcáneo, la de atrás es una trocoidea que produce o permite movimientos de rotación, y las dos de adelante son dos artrodias, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos Así bien? es. Las dos artrodias que tenemos en la parte anterior, la media está un poco más elevada e inclinada hacia medial, y la anterior también está inclinada hacia medial. Es decir, es imposible que si adelante hay movimiento digamos, de traslación y atrás de rotación, se vaya a ir hacia lateral. Porque hacia lateral no va a poder ir, porque está, digamos, inclinado, las dos superficies articulares están inclinadas de lateral a medial y digamos, de arriba a abajo. Por lo cual, sí puede haber una inestabilidad, que de hecho la hay, sí puede haber una subluxación y se mueve en un solo sentido. Porque si pensamos que todas las inestabilidades y las subluxaciones se van a mover en todos los sentidos, primero tenemos que pensar que existen músculos y ligamentos que las acomodan o las protegen o las tratan de estabilizar. Pero segundo y fundamentalmente, si vamos a la cadera se puede luxar abajo. No, no se va a luxar abajo. Es imposible. ¿Por qué? Porque la displasia está arriba. Y si la displasia está arriba, se va a ir para el lado que se puede ir cuando el paciente empieza a caminar, si no es que no se hace un diagnóstico temprano como hoy se hace en los primeros 2 meses de vida de los chicos. ¿Hay más preguntas? Sí, ¿qué hay de la disfunción del tibial posterior? Bueno. Ahí tengo una charla que yo la puedo poner en este webinar sin ningún tipo de problema. Para nosotros, la disfunción del tibial posterior se produce por el estiramiento que se produce 6.000 veces por día. Cuando el tibial posterior viene vertical, pasa por debajo del maléolo y se hace horizontal, y ese movimiento es el que genera la lesión del tibial posterior. Nadie nace con un tibial posterior roto. Siempre el tibial posterior se lesiona en la misma franja, que es debajo del maléolo interno, cuando pasa por dentro de los ligamentos a ese nivel. Por eso yo creo que la lesión del tibial posterior no es un problema metabólico o de otra manera, es un problema mecánico. Pero lo charlamos, lo pongo a consideración de ustedes si quieren que lo presente, ¿no? Nadie nace con un tibial posterior elongado. La causa siempre es de atrás hacia adelante. Todo lo que le sucede al pie, o por lo menos el 70% de su patología mecánica, no metabólica ni neurológica, es de atrás, es en la causa y lo sufre adelante. Por eso también yo diría tus mismas palabras, Mario, nadie nace con una inestabilidad en la subastragalina. Es una consecuencia. ¿De dónde? Generalmente de la parte posterior. ¿Y dónde es la parte posterior? Mecánicamente, el sistema suroaquileo-plantar. Muy bien. Acá les dejo un comentario del doctor Galás. Estimados amigos, ni todo es acortamiento de gastrocnemio, ni todo es pie plano. Sería una manera simplista de ver la ortopedia. Tenemos que revisar a nuestro paciente, ver si hay acortamiento, tratarlo inicialmente con ejercicios de ser necesario, cirugía, y si la subastragalina presenta datos de inestabilidad importante, pues tenemos que corregirlo. Si lo hacemos con una artrorisis, está bien, pero reitero, no todo lo corregimos con alargamiento de gastrocnemio, ni todo lo corregiremos con artrorisis. Un abrazo a la familia. Y una importante génesis del acortamiento de gastrocnemio es el uso de calzado de tacón alto durante muchas horas al día y muchos años de usarlo. Yo no uso tacón alto todavía. Está Yo bien, tampoco. Esteban, está muy bien, tu posición es el camino del medio, pero yo, digamos, en estos 15 minutos, no puedo llegar a explicar el por qué
cómo revisarlo, qué paciente es pasible de una artrosrisis de la subastragalina con HyProcure, que es lo que estamos usando ahora. No alcanzo a explicarlo, pero lo que decís vos es lo que decimos siempre. Es obvio que un paciente hay que revisarlo. Tampoco vamos a generalizar. Lo que nosotros decimos, o lo que tratamos de discutir, es lo que dijo Carlos antes. ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? ¿Qué está primero? La inestabilidad de la subastragalina, que esa es mi postura, que después trae el acortamiento del sistema suroquilioplantar. Y Carlos dice que el sistema suroquilioplantar corto por lo que nos contó sobre la evolución del hombre, es lo que trae la inestabilidad de la subastragalina. Punto. Esa es la diferencia y lo que queríamos zanjar, que evidentemente, digamos, cada uno tiene su criterio. Yo siempre digo lo mismo, yo mi criterio nunca lo voy a cambiar porque me digan que hay que cambiarlo. Yo lo cambio porque estoy convencido de que haya que cambiarlo. Porque digo, no obstante que hay un montón de literatura para ver, que siempre la vemos, y que muchos hoy en día nos fijamos en la literatura, fijándonos en lo que, como si fuera un dogma la medicina, o la ortopedia en este caso, y yo creo que hay que ser más práctico, ¿sí? Por supuesto que no vamos a ir en contra de algo que diga que es coherente, ¿no es cierto? Pero todos tenemos nuestra experiencia. Muy bien. Muchas Acá gracias, el Esteban. doctor... Esteban, muchas Carlitos. gracias. Gracias, Galaz. Y aprovecho pues, comentario que nos hace. Siempre un consejo mío ha sido con otros colegas que quieren aprender dice, ¿qué libro me recomienda? No te vayas con un solo autor, porque los autores casi siempre están casados con alguna técnica o una idea, ¿verdad? Siempre hay que ver y estudiar a los pacientes. Exactamente. Hace 12 años dejé la ortopedia y trauma en general para seguir solamente mi pasión, que fue el pie. Y una de las cosas que me orilló a eso fue que empecé a entender que las patologías del pie no eran como fueron cuando yo era residente. Hace 30 años en el hospital, cuando estaba en la residencia, si no es que 3 años más, había el servicio de pie y tobillo en Magdalena de las Salinas, en México, hoy Hospital Victorio de la Fuente Narváez, y estaba el servicio de pie y tobillo. Y entonces llegaba un paciente y decía, ¿qué tiene dedos en garra? ¿Qué tiene metatarsalgias? ¿Qué tiene hallux valgus? O los padecimientos traumáticos, obviamente. Y entonces ya había una receta para eso, ¿verdad? De hecho, a todos los pacientes con hallux valgus les hacíamos una resección de la base de la cabeza, poníamos un clavillo, era una receta para todos. Pero cuando empecé a entender la mecánica del pie, ¿por qué se produce un hallux rígido? Tiene una causa. ¿Por qué se produce el hallux valgus? ¿Por qué la patología del tendón del tibial posterior que estamos? Y cuando uno lo empieza a ver que el paciente tiene aquello por lo que uno piensa que es la causa, lo contrarresta y el resultado es bueno, es cuando uno se empieza a interesar. Entonces no nos casemos con una técnica. Hay tantas variedades como huellas digitales en los pies, combinaciones que nos producen, y tenemos que estudiar la causa, por qué en este paciente sí, por qué en el otro no, pero tenemos que tener guías, y estas guías pueden ser lo que hoy estamos debatiendo. Muy bien. El doctor José Camarena levanta la mano. José, Pepe. si querés desmutearte. Hola amigos, buenas noches. Aquí estamos con Pepe Camarena, buen amigo. Saludos a todos. Yo levanté la mano, aquí estamos desde el celular de buen Pepe. Y sí, yo quiero hacer un comentario. Ahí definitivamente no existe una técnica para todo. Pero hablando del sistema quilioplantar, ¿para cuánto puede llegar a causar la inestabilidad de la subastragalina? Creo que no es tan directo. Por supuesto que sí influye. Pero este está por abajo y por atrás del calcáneo. Y cuando hablamos de la inestabilidad, prácticamente estamos hablando por arriba del calcáneo. Y los ligamentos y los tendones que influyen sobre este sistema vienen a ser otros ligamentos y otros tendones que están más intrínsecamente directos, como el tibial anterior, el tibial posterior, los dorsiflexores del pie, los flexores plantares y propiamente la estabilidad. Por supuesto que el sistema quilioplantar tiene una relación
directa, pero no tan directa como los propios de la inestabilidad. Y no es lo mismo empujar hacia arriba que jalar y tensar de arriba. Es diferente empujar que jalar. Y en ese moldeo, lo que hace, por ejemplo, el Hypercure que menciona el maestro Mario, es que abre como si fueran los títeres que tienen los lacitos. Cuando se tensan, jalas todo ese conjunto de ligamentos y tendones de tal manera que expanden la inestabilidad y tensa todo ese grupo. Entonces, no es lo mismo empujar que jalar, y de alguna forma la estabilidad, estamos hablando arriba del calcáneo, no abajo del calcáneo. ¿Influye? Sí, pero no es lo mismo. Bueno, Gracias. no sé si quieres aportar algo, Mario, o digo 3 palabras con respecto a este comentario. Acuérdense que el pie, mecánicamente, como dijo Mario, no es estático, ¿verdad? Esto, levantamos el pie, hay arco, apoyamos y vienen los cambios. Cuando caminamos, el pie tiene que cambiar a 2. Tiene que ser laxo y tiene que ser rígido, porque si no, no podríamos completar los 3 rodamientos del pie. No es directo la causa en el sitio, sino que es indirecto. El sistema suroaquileo plantar es un sistema biomecánico que comparten otras articulaciones, no nada más el pie. Por ejemplo, en el codo tenemos un músculo que llega con medio de un tendón a un hueso y después con fibras, en este caso con fibras, pero si el músculo se contrae, tenemos un movimiento y una fuerza. La rodilla, el cuádriceps termina en un tendón, termina en la rótula y termina con otro tendón en la espina tibial. Entonces, si se contrae los músculos del muslo, hay un estiramiento. En el pie, si se contrae los músculos gemelos y el sóleo, que terminan por un tendón, hay una fuerza que levanta. Entonces, cuando nosotros actuamos esa fuerza, hay una rigidez, porque se entrecruzan, como decía Mario, el calcáneo con el astrágalo y ponemos una sola barra y podemos hacer fuerza. Pero por otra parte, cuando descansa el pie en el talón, hay hay una laxitud. Entonces, no es ligamento y todo, sino es la fuerza que repercute en un punto y que ocasiona un momento de fuerza diferente en de acuerdo si está largo, si está en varo, si está en valgo, si está laxo, etc. Muy bien. Hay Tu micrófono, agradecimientos Mario. del doctor Zapotnik. Hay agradecimiento del doctor Zapotnik por los comentarios. Felicitaciones de Gonzalo Rubíes. Lucas Acardo felicita también. La doctora Angélica también, felicitaciones. Y el doctor Sánchez Pulgar pregunta por qué hay pies planos que sin tratamiento alguno llegan a la edad adulta como pies cabos. Creo que está tu micrófono cerrado, Mario. Ah, sí, perdón. Recién quería responder a esto que decía Carlos con respecto al movimiento de la subastracalina, pero no importa, vamos a esto. Digamos, una inestabilidad de la subastragalina o una subluxación cuando es muy grave, va a producir un pie plano muy grave. Pero hay retropié inestable con pie cabo, el famoso pie cabo valgo. Lo habrán visto, retropié que está pronado y el antepié con el medio pie forma un cabo. Pero ahí el problema es digamos, hay que resolverlo de la misma manera. El problema es el retropié y no el antepié. Hay un montón de pacientes que uno ve con pie cabo valgo. Yo por lo menos los he visto así. Lo que quería decir, por esa misma razón puede ser que un pie plano, yo he seguido muchos pacientes, tengo 38 años haciendo esto, de manera que algunos pacientes que veía cuando eran pequeñitos, y les recetamos la famosa plantilla, bla, 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 los ves de grande y sigue con el mismo pie plano. Y muchos de ellos, que no tenían un pie plano muy importante, pero sí una inestabilidad de la subastragalina, terminan haciendo un cabo, que no es un cabo tan importante, Y lo que yo quería ver era si podíamos acordar, Carlos, que los ligamentos
no solamente ejercen una función pasiva de sostener, sino que los ligamentos tienen un input o llevan una señal al sistema nervioso central cuando son sobreestirados, ¿sí? No sé si vos... De acuerdo, eso Ok, ok. es una ley. Ok, ok. Es una ley, si no, no existiría cómo probar los reflejos, ¿verdad? Sí, sí, sí. En los tendones, ligamentos, el Ujú. sistema propioceptivo, etc. Sí, señor. Seba, Doctor Muy bien. Sánchez Pulgar, creo que ya lo había mencionado en una partecita. No, no es que un pie plano se forme el arco y se convierta siempre, era un pie cabo, nada más que empezó a haber madurez, empezó a haber menos elasticidad, menos iba progresando su grado de elasticidad en la escala de Juan Davis que yo manejaba y simplemente que adquirió el pie que tenía ya genéticamente, que era cabo. pues quiero aclarar una cosa, que para mí es muy importante para este debate. Para mí, el pie anatómicamente, o el astrágalo anatómicamente, forma parte del pie. Pero desde el punto de vista funcional, es un hueso de transición, ¿sí? ¿Por qué? Porque la biomecánica del pie plano del que venimos hablando habla de que el pie subastragalino está totalmente vertido. O sea, lo único que conserva su lugar, obviamente, porque la mortaja no le permite que se mueva más, es el astrágalo. Y en el pie varoequino supinado, y esto va para los que hacen ortopedia infantil, sobre todo los más expertos como el Tronconi, Ceruti y ahí el doctor Blancas, que sabemos ortopedia infantil, sabemos que el pie subastragalino en el pie varoequino supinado está invertido. Digo, y además en el pie varoequino supinado tiene un acortamiento del sistema suroaquilio plantar. Obviamente que son dos cosas distintas, porque el pie varoequino supinado se forma por una detención de la evolución del pie intraútero que ocurre aproximadamente dentro del primer trimestre. Pero bueno, ese es un concepto que yo siempre me olvido de ponerlo arriba de la mesa, y es el siguiente, que el pie, digamos que el astrágalo es un hueso que biomecánicamente es de transición entre la pierna y el pie. ¿Y para qué sirve? Para poder distribuir uniformemente, cuando la subastragalina está estable, uniformemente el peso que viene por la pierna, el peso del cuerpo, para que cuando choque con el primer apoyo que se hace con el talón, se distribuya hacia atrás al calcáneo, hacia adelante a la columna medial y hacia afuera a la columna lateral. Por eso que cuando está inestable, colapsa todo. Era eso, ¿no? Una cosa más que se me había quedado en el tintero. ¿Hay más preguntas, Seba? Si no... Muy bien. No, felicitaciones del doctor Méndez, de Silvia Fernández y del doctor Simondi, pero no hay más preguntas. Regresando nada más a un Los punto para que felicito. no se nos vaya, el pie, cabo y valgo del que hablábamos, tiene muchas otras causas que tienen que ver con la cadena cinética de la carga. Si existe unas caderas más anteversas o retroversas, un genuvalgo, etcétera, esto va a repercutir en cómo llegue la carga, que en este caso es la fuerza, y nuestro pie va a hacer un momento de fuerza, puede ser hacia varo, hacia valgo, puede ser hacia equino o calcáneo, y todas esas múltiples combinaciones nos van a dar el pie cabo y valgo casi siempre tiene la punta de los pies viendo hacia afuera, y entonces si nosotros ponemos las fuerzas que caen al pie, el pie va a tener un movimiento de pronación, aunque sea cabo. ¿Y saben Perfecto. por qué hacemos la punta del pie hacia afuera? Para compensar el acortamiento del sistema suroaquilio plantar, que sí es muy frecuente en el pie cabo, o por lo menos muy aparente. Antes de que nos despidamos, la semana que viene vamos a hacer presentación de casos. Vamos a discutir después qué casos presentamos, si les parece. Debidamente, martes o miércoles les enviaremos las correspondientes invitaciones.
Agradecemos mucho a la comisión directiva de Giamis porque estén acá. Digamos, lamentablemente no contamos con el presidente porque está en Europa y a esta hora debe estar en el quinto sueño. Pero yo como vicepresidente les digo que se arrimen, que presenten casos, que presenten temas, son todos bienvenidos. Muchas gracias, Seba, por hacerme el aguante. Gracias al resto. Gracias, Carlos, por haber accedido a debatir aún sin una presentación, digamos, formal como las que sabés hacer vos, y te reitero mis disculpas. Y al resto que participa también, muchísimas gracias. Será entonces hasta el viernes que viene. Que tengan buenas noches, que descansen. Abrazo grande. Adiós. Chao, chao, chao. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao, Roberto.